Mientras no abrimos un libro, ese libro es, literalmente, geométricamente, un volumen, una cosa entre las cosas. Pero cuando lo abrimos, cuando el libro encuentra a su lector, entonces ocurre el hecho estético. Si no, el libro es una cosa muerta. El hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el hombre de hoy no será el de mañana. Nosotros como personas estamos cambiando continuamente, e inevitablemente y de alguna extraña o mágica forma, también lo hace el texto. En este caso hablamos del poema, del verso, de la poesía, sea del autor que sea y sea de la época que sea. Y el poema, nos comenta Borges, se encuentra en un constante cambio a merced del tiempo y ánimo del lector. Por ejemplo, un poema de amor de la actualidad no será recibido de la misma forma por un contemporáneo que por una dama de la socialité inglesa, de la época victoriana, a la que se le acaba de morir el marido. Si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras, y el lenguaje es también un fenómeno estético. Benedetto Croce. Aquí me detengo a realizar un paréntesis, porque cuando Borges se refiere al lenguaje, no lo hace de forma general, sino que se refiere a cada idioma en particular. Y para ejemplificar esto, Borges nos lo explica haciendo uso de la palabra luna. Entonces, Borges nos dice que, por ejemplo, la voz griega Selene para la luna es demasiado compleja. La voz inglesa, moon, podría ser la que mejor le convenga a la luna porque tiene algo pausado, que obliga a la voz a la lentitud y que, en dado caso y por mera estética, se parece más a la forma circular de la luna por prácticamente casi empezar con la misma letra que con la que termina. Nótese como aquí ya Borges nos está dando una estética a las palabras, ya le está dando una imagen, un color, un sabor, una sensación a cada palabra dependiendo del idioma, a pesar de que estamos hablando de un mismo objeto, luna, en diversos idiomas. Y para continuar con este ejemplo, Borges continúa ahora con la palabra portuguesa lua, que para Borges su pronunciación es la menos feliz en comparación con el resto de idiomas. Y por último tenemos lung en francés, y discúlpenme si mi pronunciación no es la adecuada. Y para esta última pronunciación, Borges opina que tiene algo de misterioso, guarda algo de misterio dentro de esta palabra. Para Borges, es un error decir que la prosa esté más cerca de la realidad que de la poesía, y considera esto un sencillo problema de perspectiva sobre todo. Y para acompañar esta idea, nos cita un ejemplo: el verde silencio de los campos. Y nos señala que lo prosaico hubiera sido escribir el silencio de los campos verdes. Pero aquí nos encontramos con nuestra percepción de la realidad. Somos seres que sienten varias cosas al mismo tiempo. Podemos sentir el campo, su presencia, el verdor y su propio silencio, por ejemplo. Ya sin mencionar las muchas cosas que estamos dejando fuera de nuestra oración por falta de espacio, porque sencillamente el poema no lo requiere. A este verde silencio de los campos podríamos agregarle el canto de algún ave, el brillo del sol, el fresco de la mañana, etcétera, etcétera. El verde silencio de los campos, entonces, es una operación estética. Borges señala que uno de los efectos de la poesía no debe ser de darnos la sensación de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Pues de alguna manera, cuando leemos un buen poema, sentimos que nosotros también lo hubiéramos podido haber escrito. Y esto sucede porque el poema ya preexistía. La poesía es de alguna manera de música.
Añade que la idea de una lectura obligatoria es una idea absurda, tanto como hablar de una felicidad obligatoria. Es decir, querido videoescucha, no te sientas mal si no soportas los versos de Pablo Neruda, si no entiendes los de Becker, o si te aburren los de Bukowski, o si te causan indiferencia los de Sor Juana Inés de la Cruz. Si no sientes la necesidad de seguir leyendo ese poema, si no te causa algo, no te acomplejes, no te sientas culpable. La literatura es bastante rica, es un universo vasto, y sería imposible que no conectes con alguno. Solo es cosa de que sigas buscando y no caigas en estas ideas de que, no leo los clásicos, soy un ignorante, soy un hombre poco de cultura, falta de intelecto o cosas así. No, para nada. Sencillamente, y repitiendo lo que ya he dicho, ese autor no ha escrito para ti. Y es una opinión que la tiene el propio Borges, un autor ya ahora considerado clásico, y que nos incita a que si no nos despierta algo el autor, el texto, lo dejemos. Porque la literatura, el acto de leer, debe ser de placer, no una tortura. La literatura debes de quererla y verla como una forma de felicidad. El llanto militar creció en diluvio. Borges usa el anterior verso para remarcarnos que una cosa es la poesía y otra el sentido racional de las cosas. Es absurdo pensar que un llanto provoca un diluvio, pero en la poesía no. Y como hablamos de poesía, la frase toma mayor fuerza de impacto con la imposibilidad de un militar llorando. La poesía requiere cierto toque dramático. La frase existe más allá del sentido que le damos. Después de un rato, Borges regresa con el tema de los lenguajes y menciona que es injusto comparar un idioma con otro. Nos expone una teoría personal en la que, según él, esos versos solo pudieron haberse escrito en el idioma español. El español fue hecho para esos versos. Y no he puesto aquí un ejemplo porque no es necesario. Tú toma cualquier poema con el que te encuentres, sea que tengas un libro de poesías en tu casa o busques uno en internet, tú búscalo. La idea de esta teoría que nos menciona Borges es que ese poema que tú estás leyendo no pudo haber sido de otra forma que no sea en esa lengua, ya sea la francesa, la inglesa, la española. Ese poema existe. No, más bien, ese lenguaje existe por el poema. Y esto lo voy a seguir explicando. Acto seguido, Borges nos expone su poco agrado por el idioma francés. Le parece que le falta la sonoridad que otros idiomas latinos tienen. Sin embargo, no es capaz de pensar mal de un idioma que también ha dado sus propios poemas a admirar y que, haciendo alusión a lo que ya les he dicho, no pudieron haberse sido escritos, no pudieron haber sido concebidos en otro idioma que no fuera el francés. Toma entonces por el más admirable de todos los idiomas, el latín, de todas estas lenguas romances. Y menciona que el idioma que está más cerca de él es el español. Considera que el español está hecho para cierto tipo de música, es decir, la apariencia estética de cada palabra con su respectivo sonido. Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es expresión. Y el hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes del que esté hecho el verso, entonces, cada una de las palabras es expresión. Esto nos lleva a que la poesía es el encuentro del lector con el libro, o en estos tiempos, y como ya les había dicho, el encuentro del lector con uno de esos poemas que se publican en Instagram diariamente. Existe una experiencia tanto cuando se escriben las palabras como cuando son leídas. En un tiempo incierto, es como si mientras tú estés leyendo el poema, ese poema esté siendo escrito en ese momento. No sé si me entiendes, pero hay una conexión entre el escritor y el lector.
una conexión que solamente se puede ser vista, solamente puede ser concebida en un tiempo presente. La poesía no debe ser estudiada, se debe de sentir. Y en cuanto a la historia de la literatura, nos dice Borges, tampoco debe ser estudiada porque para él no existe una historia como tal. Cuando lees una poesía, lo último que debe de importarte es si fue escrita hoy o hace 2000 años. La poesía es atemporal.